te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis
cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Gracias a Dios, no estamos otra vez para compartir esta palabra. Y como habíamos visto en el capítulo 9 de Hechos, ya hablaba de Saulo de Tarso, que fue enviado nuevamente a Tarso para ser instruido, para ser preparado. Estuvo en un tiempo de pausa. Después aparecen las obras que Dios empieza a manifestar a través de los creyentes que empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad. Y se empieza a notar también el excesivo deseo del Espíritu de Dios de cumplir su objetivo, del Espíritu Santo de Dios. Entonces primero aparece la curación de Eneas, ahí en el capítulo 9:32. Después en el capítulo 9:36 aparece Dorcas, una discípula que era muy querida por todos, que tiene un problema y muere. Y después Pedro llega a ese lugar y ora por ella y resucita. Y esa resurrección causa primeramente felicidad en el corazón de muchos hermanos y después que muchos puedan creer en la palabra. Entonces todas estas cosas empezaron a ocurrir porque Dios quería que la palabra empiece a difundirse. Y esto fue una previa para lo que Dios pensaba hacer. Mientras Pedro estaba en este lugar, aquí en versículo 43 del capítulo 9, dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Significa que Dios le estaba enviando a ese lugar para hacer un trabajo especial. Porque dice que en Jope él fue por llamado también de los hermanos. Y en el capítulo 10 comienza diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Estas son ciudades costeras de Israel, ¿no?, que están hacia las costas. Así que la ciudad de Cesarea es un lugar donde vivían generalmente gente rica, ¿no?, gente especial. Son costas muy especiales y ahí vivía la gente más pudiente. Bueno, en este lugar estaba un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué es un centurión? Era un general de los romanos que tenía a su cargo cuidar, custodiar territorio judío, porque ustedes saben, los judíos estaban viviendo bajo el dominio de los romanos en ese tiempo. O sea, por lo normal es que un centurión que tiene poder sobre los judíos tenga un carácter duro, agresivo, ¿no?, para que infunda miedo. Es así lo normal, ¿no? Pero había algo diferente en este centurión. Él amaba a los judíos, les respetaba y les servía, dice. Así dice la Biblia. Versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y para un judío, o sea, para alguien que está escribiendo este texto, este escrito, se llama Lucas, mencionar a un romano como piadoso y temeroso de Dios, es porque realmente él estaba viviendo de esta manera. Porque realmente él estaba teniendo estas cualidades. Siempre nosotros habíamos aprendido una parte en la Biblia que Dios no oye a los pecadores, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por lo tanto, nosotros siempre a cualquier persona que le mencionábamos: vos sos justo pecador, y le mencionaba: soy pecador, a Dios no te escucha tu oración, directamente vos estás frito ya. ¿Se acuerdan? Así hablamos. Pero vamos a pensar, desde este punto de vista de Cornelio, él todavía no está conociendo el mensaje de Jesús, del Mesías, de la salvación. Entonces podemos considerar que él tiene una característica, sería pecador. Es un pecador. Pero acá la Biblia, ¿qué va a mencionar? Que él estaba orando a Dios y sus oraciones son recibidas, dice. Son respondidas inclusive. Así está mencionando. Entonces, ¿a quién lo que Dios no oye? Se refería en el libro de San Juan. ¿A quién decía que no oye Dios? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así sí está escrito. Entonces podemos entender que pecador es la persona que no le teme a Dios y no hace su voluntad.
sea cual sea su conocimiento. Sea cual sea el conocimiento, por más que tal vez Cornelio acá no tiene todavía el conocimiento del Mesías, de lo que el Mesías hizo, pero sí tiene un temor y un respeto hacia las cosas de Dios, Dios puede oír su oración. Según la Biblia. ¿Puede o no puede? Puede oír. ¿Para qué puede oír? Precisamente porque el objetivo de una persona que tiene temor de Dios y vive piadosamente es encontrar al Mesías, es recibir al Mesías. ¿Se acuerda la mujer samaritana? En el fondo de su corazón ella que esperaba al Mesías, dice. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Él nos declarará todas las cosas. Por más que la vida de ella no era muy piadosa que digamos, pero en su corazón ella anhelaba un día a ese Mesías. Esperaba el rescate de Dios. Cuando una persona realmente está en su corazón teniendo el deseo de que su Salvador, el que tiene que rescatarle, aparezca en su vida, tiene aflicción, tiene amargura, y Dios ve eso. Dios siente ese corazón. Dios sentía la aflicción de su pueblo, dice. Llegó la hora de ir tras mi pueblo. Había una mujer llamada Rahab en Jericó, que cuando escuchaba todo lo que hacía este pueblo con los egipcios, con los otros reyes, ella sentía la necesidad de tener a este Dios, Dios diferente a los demás dioses. Hasta que llegó un día un mensajero a su casa. Entonces Dios está viendo el corazón de realmente la persona que le busca, que le clama. ¿Ve o no ve? Entonces va en busca de él. Entonces vemos que este hombre, Cornelio, por más que sea centurión, gentil, anhelaba en su corazón encontrarse con este Dios verdadero. Y eso estaba en su oración. Y oraba a Dios siempre, dice. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mira el resultado de su oración. Si orar nos llevaría a esto, nosotros todos los días vamos a estar orando, ¿no? Empieza a ver claramente, no es más o menos, claramente a un ángel que se le aparece. ¿Y a cuántos tipos de personajes se le apareció ángeles en la Biblia que nosotros sabemos? Se le apareció a Daniel cuando oraba a Dios por su pueblo, por el pecado de su pueblo. Es enviado un ángel a Dios. Se le aparece a María cuando le van a dar un gran mensaje. En sueños se le aparece a José para decirle que no temas en lo que está ocurriendo. Y hay muchas otras partes, ¿no? Y aquí se le aparece a Cornelio, un hombre que no conoce todavía la palabra. Entonces, si el ángel viene, el ángel le puede decir, Cornelio, no temas. Jesús ha venido y ha muerto por tus pecados, eres salvo, cree en él. ¿Podría terminar el trabajo? ¿No? Suficiente, el ángel perfectamente, directamente de Dios viene. ¿A qué necesita mediador? Pero no, el ángel no podía hacer ese trabajo. Dios había encomendado ese trabajo a otras personas. Personas más débiles, más necesitadas. Personas que este trabajo le era necesario para conectarse con Dios. Así es. A nosotros no es necesario compartir el Evangelio para conectarnos con Dios, para tener comunión con Dios. Si Dios le daba el trabajo a los ángeles, nosotros entonces quedamos perdidos realmente. Versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y esto es muy importante. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo no creo que realmente en cualquier congregación, en cualquier lugar donde exista una persona que realmente, con todo su corazón, con todo su ser, está orando a Dios, clamando a Dios y sirviéndole a Dios, por más que no tenga mucho conocimiento, Dios no le esté escuchando. Dios no le esté observando. Nosotros muchas veces al mirar, no sé, a una congregación que nos parece que tiene una doctrina diferente a la nuestra, ya decimos, están todos mal ellos. Dios no les mira a ellos, estos son todos pecadores. Desde la cabeza están todos mal. Así nosotros muchas veces pensamos. Muchas veces calificamos así a las demás personas, ¿no? Porque no piensan como nosotros pensamos. Puede ser que la organización esté mal, que la organización esté corrompida. Pero en medio de esa congregación corrompida puede ser que realmente esté una persona que con todo corazón, aunque no entiende muy bien, está sirviendo a Dios. Y está orando a Dios y está dando su ofrenda, su limosna, todo lo que está haciendo, porque realmente está sintiendo la necesidad de unirse con ese Dios
Así es. Así puede ser. Y Dios le está observando. Dios está buscando a esa persona. Está queriendo rescatar a esa persona. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso estaba en un debate dice, cuando iba a ser enjuiciado por los judíos. Y ahí estaban, dice que él observó que había saduceos y había fariseos. Y él se presenta ante ellos y él dice, hermanos, yo soy, ¿qué dice él? Fariseo, dicen. Mis padres, soy de alumno de Gamaliel. Creo en la resurrección. Entonces los fariseos empiezan este es nuestro amigo, este es nuestro colega, ¿no? Él así se presentó, ¿no? Yo soy fariseo, él se presentó como fariseo. Sí. Entonces con esto nosotros estamos diciendo que todos los fariseos son realmente personas respetables, servidores de Dios, que servían a Dios. Así estamos diciendo, no. Tampoco podemos decir que todos los fariseos son realmente personas corrompidas y realmente personas sin guía de Dios. Porque había muchos de ellos que sinceramente buscaban a Dios. Entre ellos está el mismo maestro de apóstol Pablo, Gamaliel, también Nicodemo, que era un fariseo, y también Saulo de Tarso o Pablo. Entonces nosotros no podemos calificar, estos son fariseos, este es un fariseo, y ya juzgarle a todas las personas. En medio de las congregaciones existen personas que con todo corazón están buscando a Dios, y Dios está buscando a esa persona, Dios sabe. Así podemos entender. Entonces, ¿por qué tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios? Porque esto ya estaba profetizado. Yo quiero mostrar en la Biblia este tema. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué pasó ahí? Deuteronomio capítulo 4. El versículo 25. Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, versículo 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente, de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. Esto es una profecía que Dios está dando en el libro de la ley. No vas a vivir en ese lugar que yo te estoy a punto de dar si es que empezás a vivir corrompidamente. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Versículo 27. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, y que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Eso está profetizando Dios que van a hacer sus generaciones, generación. Tus hijos van a hacer esto. Si no obedecen mi palabra, van a empezar a adorar ídolos. Los romanos que adoraban ídolos. Está mostrando la Biblia. Versículo 29. Mas, si desde allí buscares al Señor, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero ¿qué está diciendo también? Si desde ese lugar de destierro, donde estás adorando ídolo, en tu corazón te vuelve hacia esto, no es la verdad, esto no es la voluntad de Dios. Clama otra vez a Dios. Él no, te va a rechazar, no te va a oír. Desde ahí te va a buscar otra vez. De ahí te va a servir. Versículo 30. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyereis su voz. Porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Así está escrito. Por eso esta oración de Cornelio es parte de un pacto que Dios hizo con su descendencia. Pero algunos se preguntarán, pero pastor, Cornelio, ¿qué tiene que ver? Cornelio no tiene nada que ver, él es romano. Y bueno, ¿dónde dice Dios que iba a ser esparcido todo su pueblo si transgredía la ley de Dios entre todas las naciones?
Y podemos entender que por qué ahora este hombre está clamando a Dios, es parte de esta nación. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué ama a los judíos si él es romano? ¿Por qué tiene amor hacia ellos? ¿Por qué le agrada todo lo que es judío? Porque él es parte de ese pueblo, pero se había perdido. Y Dios le está buscando y le está encontrando. Y está cumpliendo su promesa. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Este es el pacto que hizo Dios con Salomón referente al templo que él acaba de edificar. Vamos a leer el versículo 11, ¿ya? El versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así está hablando. Cuando el pueblo empieza a sentir. ¿Qué es lo que empezó a sentir Cornelio? ¿Hacia dónde se estaba enfocando su corazón? Era piadoso, oraba a Dios siempre, hacía limosnas a los judíos. ¿Dónde los judíos hacían su servicio? En el templo. Ahí invocaban a su Dios. Él estaba invocando a ese mismo Dios. Él estaba siguiendo esa costumbre sin entender lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Dios sí sabía a dónde estaba llegando. Dios estaba llegando al corazón de esta persona. Estaba buscándole. Amén. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 13. Jeremías 29, 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así está escrito ahí. Y será hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver a este lugar de donde os hice llevar. Así está escrito en la palabra. Ezequiel 36, y volvemos a Hechos. Para ver que estas oraciones estaban profetizadas, esta oración de Cornelio estaba profetizada en la Biblia. Ezequiel 36, versículo 26. Desde 24 vamos a leer. 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todos son parte del cumplimiento de lo que está pasando ahora con Cornelio. Volvamos a Hechos capítulo 10. Entonces, podemos entender por qué la oración de Cornelio está llegando a Dios, porque estaba profetizado. Esta es una persona que está anhelando ser parte de este pueblo y necesita a alguien que le autorice. Alguien que le dé su carta de entrada, como se dice, le selle su visa. Y eso solamente podía hacer el Mesías, el Cristo. Y él tenía sus apóstoles, sus mensajeros. Por eso necesitaba enviarle a Pedro. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Sigamos. Este posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? ¿Qué era el objetivo de Cornelio? ¿Cuál era su propósito? Entrar, volver al pacto con Dios. Volver a la casa de Dios. Volver a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y qué necesito hacer para hacer estas cosas? Anda, Pedro te va a decir lo que necesitas hacer. ¿Cómo volver? ¿Cómo ser rescatado del mundo? Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Tenía soldados devotos, porque hay que entender una cosa. Para los romanos no era muy buena esta religión. A ellos no le agradaba mucho el judaísmo, la religión de los judíos. ¿Por qué? Porque la religión de los judíos enseñaba que el hombre es un hombre, no es un dios. Pero los romanos enseñaban que su emperador y sus seguidores son como dioses y hay que honrarles a ellos. Por eso a ellos no le agradaba tanto la religión de los judíos. Es la única religión que no le agradaba. Les parecía raro el entrar en sus templos y no ver ninguna imagen. No existía ninguna religión que tenía adoración a un Dios que no tiene imagen. Cuando llegaban los extranjeros decían, ¿y dónde está su Dios? Decían. En el Salmo dice así que van a preguntar, ¿dónde está su Dios? No se les ve, no les vemos. Nuestro Dios está en los cielos. Ay, esto les parecía raro a ellos. Entonces cuando ellos les presentaban, nuestro Dios es el César. César es un hombre de carne y hueso nomás. Él no es un Dios. Los judíos sabían muy bien, tenían claro que el hombre no era un Dios. Así ellos entendían. Entonces por eso no le agrada. Por eso, aunque Cornelio está, ¿cómo se puede decir? Encariñándose con esta doctrina, con esta creencia, él esto comunicaba a algunos soldados fieles, no a cualquier soldado. Hasta ese momento por lo menos. Versículo 8, ¿no? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora Pedro va a hacer su oración. Ya Dios empezó a trabajar con Cornelio. Ya Dios, una vez más, Dios está haciendo toda la jugada, como se dice, ¿no? Dios está preparando todo y le va a dar el pase a esta vez a Pedro, ¿no? La vez pasada le dio el pase a Felipe. Dios está haciendo todas las partes más difíciles. Pedro tiene hambre y acá se enfoca en el hambre, ¿no? A través de su hambre, a través de su ganas de comer, Jesús le va a enseñar algo a Pedro. Le va a mostrar algo. Entonces aprovecha el que tiene ganas de comer, de saciarse. Versículo 10 dice, tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, como una gran canasta con 4 puntas, o una sábana, algo así, lienzo. Era bajado del cielo. ¿Qué es eso? Y de repente miró Pedro, ¿y qué vio ahí? ¿Qué dice acá? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Había animales puros e impuros, quiere decir eso. Animales que, como de kosher y no kosher. Permitidos y no permitidos. Limpios y sucios. Así, estaba todo ahí mezclado. Ahí estaban todos mezclados. Y vino una voz, versículo 13, levántate Pedro, mata y come. Esta es una de las voces más extrañas que Pedro ha oído. Mata y come. Empieza a sacrificar y a comer. Entonces Pedro dijo, Señor, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué Pedro responde no? Porque él se opone a la palabra que viene directamente de Dios. Nosotros, en nuestro entendimiento antiguo, siempre le poníamos otra vez a Pedro como un terco. Acá nunca dejó de ser terco este Pedro. Todavía está cuando le negaba a Jesús 3 veces. No, pero acá Pedro su vida ya había sido manifestada muchas veces. Habían pasado casi 11 años de la resurrección de Jesús. Él ya había predicado allá, ya había resucitado a una persona que murió, había levantado paralíticos. ¿Será que todavía era un torpe, uno que no entiende la palabra? ¿Será que todavía no entendía muy bien la voluntad de Dios? Después de 11 años de estar predicando, habiendo compartido la palabra con mucha gente, hasta acá todavía Pedro no entendía la voluntad de Dios. Así no podemos pensar. Entonces cuando Pedro se opone
a esto, es porque esto se opone a lo que la palabra que el mismo Jesús enseñó dice. Por eso él rechaza. Por eso él no entendía. ¿Pero qué dice más? Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el momento que viene esa voz, lo que Pedro está viendo es una canasta lleno de animales cuadrúpedos. Y viene una voz y le dice, Dios limpió esto, no lo llames tú común. ¿Qué es lo que primero van a pensar ustedes si ven eso? Si el vos de una canasta de animales, por ejemplo, reptiles, cochinos, todos los animales, que vos sabés por la ley, leíste bien la ley, soy instruido de la ley, que eso no está permitido por la ley, pero te viene una voz del cielo, la voz de tu maestro, vos reconoces que es la voz de tu maestro, y te dice, mata y come, y vos te opones al principio, porque sabes que eso está en contra de la ley, pero te vuelve a decir, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué es lo que primero te va a venir a la mente? ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Dios me está dando permiso para poder comer estos animales. Es lo primero que se te va a venir a la mente, ¿o no? O vas a pensar, Dios quiere salvar las almas perdidas. Lo primero que se te va a venir a la mente es eso. Por eso a Pedro no le podía caber esta palabra. Por más que eso es lo que estaba entendiendo. ¿Será que Dios quiere que yo coma cosas prohibidas por la ley? Ahora sí que me van a apedrear. Ahora sí que voy a ser apedreado. Cuando empieza a hablar, Dios me reveló algo nuevo, hermano. Sería nuevo porque nunca antes esto se había mencionado. Sería por primera vez que está escuchando Pedro esto. Sería la primera vez. Él tiene que ir a la iglesia, ahí a Santiago, que era fiel en la escritura. Imagínense ir a decirle a Santiago esto. Dios mío, no quiero estar en el lugar de Pedro. Santiago, ¿sabes lo que me reveló Dios? Que podemos comer todos estos animales que la ley prohíbe. Santiago ya ordena que le apedreen. Yo no. Entonces Pedro, totalmente una confusión llegó a su corazón. No entiendo lo que pasa. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, ¿qué significa? Todavía él no entiende, todavía está pensando. Una persona cuando recibe una visión, y va a haber tiempo en que Dios no va a dar visiones, hay que pensar primero, ¿qué es lo que Dios me quiere hacer entender con él? No directamente hacer algo Dios me quiere enseñar, todavía no comprendo. Significa que todavía no llegó a la conclusión de que tenemos que comer todo lo que Dios prohibió, sino todavía está pensando. Todavía hay duda aquí. Entonces, ¿qué ocurre acá? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales le preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa para entender un poco la confusión de Pedro. ¿Por qué Pedro estaba confundido? ¿Por qué dice ahí que él quería saber lo que significaría la visión? Y también porque él se rehusó a comer este tipo de animales. Porque él rechazó. No es que él estaba oponiéndose a Dios, sino que él conoce la palabra y lo que está escrito. Vamos a ir a Génesis primeramente, para mirar lo que dice ahí. Libro de Génesis, ya desde el principio, Dios establecía animales limpios y animales no limpios. Génesis capítulo 7 dice así. Esto es cuando Noé construye el arca y Dios le dice que van a entrar algunos animales. Normalmente, ¿cuántos animales entraban en el arca? O sea, ¿cuántos entraban? A ver, ¿quién sabe cuántos animales entraban en el arca? Una pareja de cada animal, ¿no? ¿Es así o no es así? Una pareja de cada animal. Hoy vamos a darnos cuenta que no era así a veces. No era una pareja solamente de cada animal. Había animales que entraban más. Fíjense. Significa que en el arca entraban más animales de lo que nos imaginábamos. Capítulo 7 dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Otra vez la palabra justo es la persona que hace, vive las cosas que Dios dice. A ti he visto que eres una persona que haces lo que yo digo, obedeces mi voz.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Todo animal limpio, ¿cuánto dice que va a entrar? 7 parejas. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los animales limpios? ¿Hay alguna lista? En Levítico está, pero acá también hay Levítico, pero no, ella sabía. Por lo visto, Dios ya le dijo, esto es limpio, esto no, esto es limpio, esto no. Ya le dio la lista. ¿Por qué tenía que haber más animales limpios? Porque iban a ser consumidos, iban a ser usados para el consumo. ¿Por qué no era necesario tanto los animales no limpios? Porque tenían una función específica, que no era para ser consumido. Y no se sabía. Quiere decir que entonces, si la vaca es limpio, tiene que haber 7 parejas. La cabrita, la oveja es limpio, 7 parejas. Y hagan cuenta todos los animales que son limpios. Muchos animales limpios. Entonces 7 parejas, 7 parejas, 7 parejas. 7 parejas de vacas, 7 parejas de cabras, 7 parejas de ovejas. Una pareja de caballo, una pareja de burros. Así. Una pareja de chancho. Así. Una parejita de sapos. Una parejita de víboras. Una pareja de conejos. Así es. ¿Sabía lo que los conejos se reproducen por cantidades? Así está mostrando la Biblia, ya de entrada. Entonces, de entrada en Génesis sabemos que existen animales limpios y no limpios. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver dónde especifica la lista de animales. Por si quisiera yo saber, porque acá no especifica la lista. Y vamos a Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Ahí especifica la lista de cuáles son limpios y cuáles no son limpios. ¿Y qué hay que hacer con los limpios y qué hay que hacer con los no limpios? Ahí también va a especificar. Levítico 11, versículo 1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Para qué le va a dar esta lista? Para hacerle entender cuál va a comer y cuál no va a comer. Acá ya se refiere a eso. En Génesis hablábamos cuál iba a introducir y cuál no iba a introducir. Pero ahora ya habla de cuál va a comer y cuál no va a comer. Dice, versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. ¿Qué es pezuña hendida? Lo que tiene la pata ahí, ¿cómo se puede decir? Huesuda. Abierta, así, abierta, ¿no? Como la vaca y el chancho también, ¿no? Que tiene la pata partida. Ay, menos mal, el chancho se salvó. Algunos me decían así antes, ¿no? Menos mal el chancho. Voy a hacer todavía mi chicharrón al horno. Bueno, entonces, y rumian. ¿Qué es rumia? Un animal que mastica, va al estómago y vuelve a traer y lo vuelve a masticar y lo vuelve al estómago. Y un alimento le saca todo el sabor, todas las cosas. Ese es que rumia. Bueno, pero de los animales que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto, dice, y sale la lista. Y lo importante es que está escrito la lista de animales que no hay que comer. Está bien claro en la Biblia. En Génesis no estaba tan claro, pero aquí en Levítico ya no aclara. Y recuerden que Levítico es purificar el cuerpo. Para eso está Levítico. Dice, de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo para comer. En el caso de comer, lo tendréis por inmundo. No es que es un animal inmundo. Lo tendréis por inmundo para comer. Porque rumia, dice, pero su pezuña es como junta. No tiene pezuña hendida. Después, también el conejo, porque rumia, pero no tiene luego pezuña, lo tendréis por inmundo. No tiene pezuña. Significa, y cuando alguna persona me pregunta, ¿y por qué eso? Y porque Dios dice. Ahora a ustedes les toca hacer en este tiempo pueden ustedes hacer ya investigaciones científicas, pero en aquel tiempo solamente porque Dios dice. Y si vos sos un seguidor de Dios y estás queriendo ir a la tierra prometida y vivir eternamente con Él, por algo te está dando esta palabra. El conejo. Así mismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. Y el versículo 7 dice también, por si se te quedó duda, ¿no? También
el cerdo, más conocido como cochino, o chancho, o puerco, o marrano. ¿Sí o no? Curé. Ese animal, según la Biblia, también, porque tiene pezuña, y es de pezuña hendida, te aclara, ¿no? Pero yo veo la pezuña, por si alguien quiere reclamar, pero tiene pezuña hendida, mira, pero no rumia. Y creo que es el único animal que tiene pezuña hendida y no rumia. Que come, ¿qué significa no rumia? Come todo lo que le ponga encima. Ya usted también puede investigar qué causa Dios. Acá, porque Dios dice, pero hay razones. Ya ustedes investiguen, entren en Google, qué produce el cerdo, qué tiene esas cosas. Crean o no crean, sea cierto o no sea cierto, Dios dice que no se puede comer este animal. Dios está diciendo. A menos que cuando murió Jesús en la cruz le haya redimido de todos sus pecados. Y eso vamos a ver si es cierto también. Después, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. No, versículo 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. La carne de ellos, dice. O conste, los animales no son inmundos. Los animales fueron creados por un propósito. Pero su carne no es bueno para nuestro organismo. Y también sale peces. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. ¿Existe algún pez famoso que se consume que no tiene escama o aleta? Busú me dijeron, ¿no? Surubí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a explicar ahora porque no soy ahora nutricionólogo ni nada. Pero si ustedes quieren averiguar e investigar por qué Dios dijo esto, no creo que Dios... No sé qué voy a hacer, a ver, ¿qué vamos a poder escribir? Escribir por Moisés, animales, ponerle ahí. Así. Dios es un ser inteligente, sabio, creador de muchas cosas. No va a poner las cosas acá por poner. Tenía sus razones. Y tenemos que creer en Él, no creer en lo que los doctores, los científicos, cualquier persona nos diga. Él dice que no es bueno para mi salud. Él dice que no es bueno para mi cuerpo. Y yo le creo. Simplemente le creo. Así. Porque he visto justo, te he visto justo en esta generación, entra en el arca conmigo. ¿Qué es justo? Hiciste lo que mi palabra dice. Viviste conforme a mi palabra, puedes entrar. Pero vamos a ver qué pensaban los profetas acerca de eso. Isaías capítulo 65 primero. Isaías 65. Isaías 65. Ahora le entienden a Pedro porque estaba totalmente perplejo él con lo que Jesús le está diciendo. Isaías 65, versículo 1. Atiéndame lo que dice ahí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y acá va a aclarar qué es lo que hace esta gente, no que anda en camino malo, de acuerdo a su pensamiento, viven conforme a su deseo, pero que Dios le está extendiendo la mano. No viva así, no ande así, no camine así. ¿A quién? Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca, de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, haciendo cosas que no he permitido. Hacen su sacrificio en huertos, sus granjas, por ahí, otra parte, en altares de ladrillos, cuando sus altares ellos tendrían que ser de piedras. Y el versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y después que dice, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Son gente que me provoca. Oye, pues ¿cuál es la caldo de cerdo? En Bolivia comen caldo de cerdo, ¿no? Acá creo que no, en Bolivia sí. No. Capítulo 66, versículo 16. 66, 16. Esto, recuerden que esto ya es para el milenio, esta palabra. Para las personas que han entrado, que han pasado. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. ¿Cómo le va a juzgar? Con fuego, con juicio y con espada, con la palabra. Con la palabra vas a ser juzgado. Jesucristo dijo así:
Yo no he venido a juzgar en este tiempo, sino a salvar. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postero. El día postero está acá mencionándose. Versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, otra vez menciona los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Esto era el conocimiento que tenía Isaías sobre la palabra, sobre el corazón de Dios. Imagínense que Pedro esté leyendo esto, leyendo estas cosas, y ahora le aparezca un canasto, come, mata y come. Estoy confundido, no sé qué hacer. Me voy a tirar de esta terraza. Voy a arrojar. ¿Qué me está haciendo? Todavía no comprendo lo que me quiere decir Dios. ¿Por qué sale esta palabra aquí? Vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de la palabra. San Juan capítulo 14. San Juan, lo que más le confundía a Pedro. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 21. Fíjense lo que Jesús hablaba. 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama va a guardar mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y ahora, ¿de dónde vino estas palabras que Jesús está dándole a ellos? ¿Vino de él nada más? No, dice ahí, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es la palabra del Padre lo que él está dando a sus discípulos. Si me aman, van a guardar mi palabra. Por eso Pedro, no Señor, porque nunca desde que te conocí, ni antes que te conociera, pero yo ya sabía tu palabra, yo he comido cosa inmunda, cosa que la ley prohíbe. Nunca he hecho eso. Yo sabía lo que dice en Isaías, yo sabía lo que dice en Génesis, sabía lo que dice en Levítico, sabía muy bien. ¿Cómo yo voy a hacer esa cosa? Yo no quiero ser talado, yo no quiero ser juzgado por tu palabra. Yo te amo, Señor, yo no voy a desobedecer tu palabra. Pero ahora, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Está totalmente confundido, Pedro. Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a aclarar este punto. Marcos 7, 1. Fíjense lo que sale escrito aquí. Entiendan muy bien. Y aquí vamos a entender claramente que Jesús está peleando contra los que contradicen su mandamiento. Y un mandamiento que está escrito en la ley de Dios, en la Torá de Dios. Vamos a darnos cuenta que nunca Jesús se opuso a los mandamientos. Al contrario, se rebelaba, se oponía a los que contradecían el mandamiento de Dios. Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. San Marcos 7, ¿no? Versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué es lo que vieron los fariseos que estaban comiendo los discípulos? Chancho, reptiles, perros. No, vieron que estaban comiendo pan con manos no lavadas. Y recuerdan que una vez le invitó también a Jesús un discípulo, un fariseo, y vio que Jesús no se lavaba las manos, y qué raro, este no se lava las manos. No se lavaba las manos haciendo el ritual que ellos tenían para el lavamiento de las manos. Después, versículo 4, y volviendo de la plaza no se lavan, si no se lavan no comen, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y los utensilios de metal y de los lechos. Todas estas costumbres de los judíos. Le preguntaron, versículo 5, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Dios? Nos dice ahí, a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Le está recriminando por no hacer lo que los ancianos enseñaron, lo que la tradición enseña. Así le están recriminando. ¿Qué le parece? Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Y le saca Isaías. Isaías menciona a esta gente falsa. Este pueblo de labio me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre, cosa que el hombre instituyó y estableció, eso enseñan y establecen. Son hipócritas, si le dice. Porque dejando, versículo 8, atiende muy bien, dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Después que dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Será que nosotros estamos dejando una ley clara y escrita por alguna tradición que nos han enseñado? Por algún pensamiento de algún pastor o líder o religioso que cuando leyó esa parte, esto quiere decir eso, esto quiere decir que podemos comer de todo. Y enseñó así, nosotros creímos así y hacemos así. Pero la ley dice, no, pero la ley terminó. Somos hipócritas también, falso. Aceptamos tradición de hombre y dejamos mandamiento de Dios. ¿Por qué? Hay una razón también. Nos gusta luego. A nuestra carne le gusta luego. Nos gusta aceptar lo que el hombre nos enseña. Esa es la verdad. Y salteando un poco, versículo 18. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Y ahí queda la pregunta. Está acá la respuesta de Jesús. Todos los alimentos quedan limpios. Pero sale la palabra todos los alimentos. Y hay que entender a qué se le llama alimento para un judío. Cuando él está hablando de todos los alimentos están limpios, ¿qué ellos entienden por alimento? ¿Víbora? ¿Chancho? ¿Gato? ¿Perro? ¿Eso entienden por alimento? No. Si ellos conocen, no necesita detallarlo otra vez si ellos ya conocen. Pero le estaba refiriéndose al acto de no lavarse inapropiadamente las manos. Eso es lo que Jesús decía, eso no es problema. Si Dios dice que esta comida se puede comer, para Dios está limpio ya. No hay problema. A eso se refería. Supongamos que acá Pedro hubiera entendido que se refería a todas estas comidas raras. Cuando ve el lienzo bajar, 10 años después, Pedro no se hubiera acordado de esta palabra. Se hubiera, ya me acuerdo que ella había dicho que todo estaba limpio. Pero nunca le mencionó Jesús sobre este tipo de comida hasta ese día. Quiere decir que esto no significa sobre comida. ¿Por qué estamos hablando de comida entonces nosotros? Porque esto es lo que ha hecho confundir a muchas personas. Inmediatamente cuando le habla de la comida que Dios prohibió, te sacan este versículo. Porque Jesús ya limpió todos los animales inmundos. Porque no entienden o porque no quieren entender lo que la palabra de Dios dice. Bueno, volvamos a Hechos. Vamos a Hechos. Bueno, todavía Pedro está perplejo, ¿no? Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, y acá le va a aclarar Jesús qué significa la visión. Le preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, dice. Llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y atiendan bien lo que dice el versículo 19. Mientras Pedro pensaba, Señor, ¿qué será lo que me quiere decir? Yo todavía no puedo aceptar que vos querés que yo coma estos animales. Ay, Señor, abrime el tu entendimiento. Soy tan torpe, vos sabés lo que yo te negué. Dale todas las cosas, pero no puedo entender. Ahí le habla otra vez el Espíritu. Pedro, ¿qué le dice? Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aparecen unos gentiles, hombres que no son del pueblo de Dios, que según otra vez la tradición judía, está prohibido juntarse con ellos, caminar con ellos, andar con ellos, recibirles en tu casa, según la tradición judía. Y eso Pedro lo tenía bien enraizado todavía en su corazón. Ahí se dan cuenta que era bien seguidor de hasta las leyes judías. Entonces le dice, no dudes. Eso significa que si le venía la duda de juntarse con ellos, no lo dude. Ahí se le abre la lámpara a Pedro. Él me está hablando. Esto se refería ahí se le aclaró varios textos también que después vamos a ir a compartir. Por eso dice así. Esto fue como un avivamiento. Ahora llegó tranquilidad en su corazón. Dios le hizo entender realmente que se estaba refiriendo a estos gentiles. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio
en toda la nación de los hombres ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Que un centurión, un romano, un gentil me está diciendo que Dios le habló y le dijo que venga y escuche mis palabras. ¿Alguna parte de la Biblia mencionaba esto? ¿Hay escrituras que avalan esto? Porque Pedro no va a hacer nada si no hay escrituras que avalen. ¿Sí o no? ¿Hay escrituras? Hay. Y otra vez volvamos a esa escritura. Vamos al libro de Jeremías capítulo 31. Escrituras que avalan que llegaría el tiempo en que personas consideradas animales iban a escuchar la palabra de Dios. Y ahora podemos entender por qué la mezcla ahí de cuadrúpedos, de inmundo y limpio. Esto estaba ya profetizado. Jeremías capítulo 31, y en el capítulo 31 aparece lo referente al nuevo pacto, la alianza que Dios iba a hacer con su pueblo después de que ellos transgredieron la palabra y lo que Jesús vino a hacer. Jesús, cuando levantó la copa, dijo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre que va a ser derramada para remisión de los pecados de muchos. Así hablo. Versículo 27, 31-27. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahora, cuando ustedes leen ese versículo, enseguida se le imagina a usted que Dios va a hacer que un judío o un israelita se case con una vaca. Se van a casar y lo declaro hombre y vaca. Así, ¿no? ¿Así se imaginan? No, ¿verdad? Pero ¿cómo cuando leen Hechos capítulo 10 sí se imaginan que Dios limpió los animales? ¿Cómo ahí sí cambia? Acá no se imaginan así. Yo voy a sembrar ese simiente, semilla de hombre con animal, del pueblo de Judá, de Israel, con los animales. ¿A qué se refería con animales? A los habitantes del mundo, a los gentiles. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el pueblo fue rebelde con la palabra, entonces Dios los esparció y Dios los mezcló. Versículo 28 dice: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Versículo 29, vamos a hacer una salteadita. Versículo 31, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya acá está hablando la casa mezclada, porque Judá es lo que está todavía el pueblo judío, pero Israel ya no está mezclado entre las naciones. Israel se perdió por ahí. Oseas capítulo 7, vamos a mirar, el libro de Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7. Vamos a ver qué pasó con Israel. Oseas capítulo 7. Si ustedes leen desde el capítulo 1 dice, por ejemplo, el título dice iniquidad y rebelión de Israel. Se refiere exclusivamente a las 10 tribus que se perdieron entre las naciones. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿A qué se le llama Efraín? A las 10 tribus de Israel. ¿Qué dice acá que pasó con Efraín? Se ha mezclado. Dice. ¿Con quién se mezcló? Con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Ahí nomás de un lado nomás se quemó. Ahí se cocinó. Y no se le dio como tu tortilla que si no le da la vuelta se quema y se hace negro. Se quedó ahí crudo ahí arriba. Devoraron extraños su fuerza y él no supo. Y a un Cana le han encubierto y él no supo. Vamos a otro texto ahí en Oseas mismo. 8:5. Capítulo 8, versículo 5. Fíjese, ¿por qué le pasó esto a Efraín? Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. ¿Tu becerro de qué? ¿De qué becerro estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando hubo la división entre Roboán y Jeroboam? Jeroboam hizo dos becerros de oro en Dan y en Betel. Hizo que el pueblo adore esos becerros y el pueblo, por causa de adorar esos becerros, cambió la ley de Dios, cambió la palabra de Dios y se ensució. No podía purificarse. Se quedó impuro. Y después, por causa de eso, 200 años después, Dios envía a los asirios y los lleva y los mezcla con las naciones. Así ocurrió. Y se cumplió lo que estaba dicho en la Biblia, que se iban a mezclar con simiente de animal. Iban a ser impuros.
Por eso, pasando muchos años, los judíos establecieron, estos son impuros, no hay que mezclarse con ellos. Así. El versículo 12 dice, les escribí la grandeza de mi ley, de mi Torah, de mis instrucciones. ¿A quién? A Efraín. Y fueron tenidas por cosa extraña. Cuando le mostré, mira acá dice que no hay que comer estos animales. Qué raro ustedes su predicación. Qué extraña esta predicación. Yo nunca escuché eso. Nosotros comemos de todo. Nosotros es normal comer eso. Me parece extraño lo que ustedes me están diciendo. Pero aquí en la ley está escrito. No, porque es extraño. Muy extraño. ¿No le parece extraño? Ustedes celebran la Pascua una vez al año conforme a la... Qué extraño. Nosotros cada 15, cada un mes, nosotros cuando queremos hacemos la Pascua. Para nosotros todos los días son iguales. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días no tenemos Shabbat, nada. Qué extraño ustedes. Qué extraño. Porque yo les escribí, dice. Les escribí la grandeza de mi Torah, de mi ley. Pero ellos lo tuvieron cuando les mostré la ley. Qué extraño, no entiendo esto. Así ocurrió. Hoy en día a la persona le muestra la escritura, la palabra, y le parece cosa extraña, cosa rara. Yo nunca escuché estas cosas. Primera vez que escucho esto. Pero siempre estuvo escrito ahí. Eso no puede negar. Primera vez que escucha, puede ser. Pero de que siempre estuvo escrito, siempre estuvo escrito. Yo no estoy inventando esta Biblia. Yo me fui a comprar esta Biblia de Sociedad Bíblica y dice que en 1960 se actualizó esta escritura y había versiones más antiguas. Yo no la inventé, estaba ahí siempre escrita. Solamente que nosotros no queríamos ver. Nos pareció extraño. Porque tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Peje llama a la pende becerro de oro. Así está escrito en la Biblia. Bueno, un texto más. Primera de Corintios capítulo 9. Estamos tratando de deducir si realmente esos animales se trataban de los animales. Si realmente eran animales. Vamos allá a Primera de Corintios. Un texto conocidísimo. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 7 para entender un poco mejor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Miren lo que dice la ley, la Torá. ¿Y quién escribió la Torá? Moisés. Porque en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, está escrito. ¿Qué está escrito? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Así pregunta. ¿Se está refiriendo al animal? Entonces vos a la persona que está sirviendo a Dios no merece nada, pero el buey sí tiene que tener le tiene que sacar tu bozal. Vos querés cumplir muy bien la palabra. ¿A qué se está refiriendo Dios? Dice. A la persona. ¿A Dios le interesa los bueyes? ¿Está pendiente en los bueyes? Sino en los servidores. ¿Dios le interesa a los animales? ¿Dios le interesaba el chancho, el perro, el conejo? ¿O le interesaba las almas de las personas? Es Jesucristo cuando murió en la cruz, ¿por quién estaba derramando su sangre? Por su pueblo perdido, por su pueblo que estaba en pecado, impuro. Por ellos estaba derramando su sangre. Para ellos era. Y nosotros hoy en día esa sangre usamos para decir que estos animales que Dios prohibió por la ley se pueden consumir. Estamos menospreciando su sangre. Estamos usando como sangre inmunda realmente. Haciendo que su sangre contradiga la palabra de Dios. No nos daría eso pena. Así dice la palabra. Así está escrito. Pero muchas personas de eso no pueden razonar ni abrir su mente en estas cosas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El problema que había, y después vamos para terminar Hechos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30. Este es el prejuicio que tenían muchos judíos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ese era siempre el problema. ¿Por qué juntarse con gente que no son seguidores de la palabra? O peor era con gentiles. Publicanos y pecadores se refería a los que estaban en Israel. Pero peor era con un gentil. Eso era peor pecado todavía.
Imagínense, ese es el problema que había. Sigamos en Lucas. Lucas capítulo 15. Solo para entender este punto. Capítulo 15, versículo 12. ¿Es 2? 2. 15, 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Se está refiriendo otra vez a las personas que no tienen la palabra, que no tienen, según los fariseos, que no viven conforme a la ley y a las tradiciones. Estos son pecadores y Jesús se junta con ellos. Esta es una persona que realmente no tiene dignidad. A eso se refería. Ahora sí volvamos a Hechos. Vamos a terminar esta parte. Ahora sí Pedro entendió. Ahora sí Pedro puede tener libertad. Ahora sí se le abrió el corazón. Dios me está hablando que llegó la hora de cumplir su palabra que nos dijo. Ir y predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese era nuestro mandato y yo me estaba encerrando aquí. Ahora él entendió ese punto. Versículo 23. Entonces haciéndoles entrar los hospedó. ¿Qué hizo? Los hospedó. ¿Eso es permitido por la tradición judía? No. Pero ya ahora entendió Pedro que Dios a estas personas le acaba de limpiar. Estos son limpios por la sangre de Jesús. Solamente necesitan saber la palabra, cómo puedo servirle a Dios. Ellos ya están, si estos discípulos, estos siervos de Cornelio, están viniendo en busca de Pedro, son porque también necesitan la palabra. Y dijeron, nuestro Señor es un hombre respetado entre los judíos, porque hace mucha oración, mucha ofrenda a ellos. Nosotros también queremos ser parte de este pueblo. Los hospedó, dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fueron también algunos hermanos. Esto es una novedad lo que está ocurriendo acá. Algo raro, algo increíble. Estamos yendo a predicar a gentiles, a personas que son considerados inmundos por la ley judía. La ley judía, las tradiciones judías. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Para Cornelio era algo importante porque tanto tiempo que él estaba aferrándose a esta creencia, haciendo oraciones, haciendo limosna, y logra ver un ángel. Eso creo que no es cualquier cosa, o le parece cualquier cosa. Y el ángel le dice que haga llamar a un hombre que se llama Pedro. Quiere decir que el ángel le hace entender a Cornelio el valor de todo lo que necesitas está en Pedro. Entonces, ¿qué pensamiento tiene Cornelio hacia Pedro? Este es un gran hombre, este es un Dios, porque los romanos siempre pensaban así, son Dios. ¿Sí o no? Pero el ángel le pone en mayor preferencia a Pedro. Así es. Yo solamente vengo a avisarte que necesita oír la voz de Pedro. Él tiene la palabra para tu alma, para tu vida. Entonces él no solamente pensó para él, pensó también por todos sus parientes. Vengan, ya no me importa que digan la gente, no me interesa nada. Vengan, mi sobrino, tío, vengan todos acá. Quiero que escuchen. Todavía no sé lo que este hombre va a decir, pero el ángel me dijo que él va a hablar palabras, según la versión de capítulo 11, por las cuales serás salvo. Dice, la palabra salvo quiere decir rescatado. ¿Rescatado de qué? Del mundo, de las vanidades. Serás introducido al pueblo de Dios verdadero. Él nos va a dar la visa, la clave para entrar al reino de Dios. Eso es algo importante, algo valioso, algo muy importante. Por eso Él convoca a toda su familia. Claro, una cosa también hay que entender. Nosotros también podríamos un día convocar a toda nuestra familia, ¿no? Pero ¿quién era Cornelio? Una persona que ¿qué vida tenía? Piadoso, temeroso, hacía limosna siempre. ¿A usted le parece que un día, yo quiero convocar también a toda mi familia, pero lo primero que tu familia va a mirar qué va a hacer? ¿Y vos cómo es tu vida? ¿Vos cómo estás viviendo? Así, primero, por ejemplo, el que va y predica así, hay que vivir, no hay que ser así. Y los convocados primero te van a observar a vos. Entonces, la primera persona que tiene que tener temor y reverencia y respeto hacia las cosas de Dios es uno mismo. Y después ya Dios le va a dar esa libertad de convocar a su familia. Él tenía respeto ante su familia, ante todos los judíos también dice. Era respetado por su temor hacia Dios y por su respeto y por su amor hacia los demás, hacia el pueblo judío. Ese es algo importante. Dios estaba observando todas esas cosas. No piensen que, no, vaya, yo no voy a ser religioso, escéptico, ser fanático. No, vaya, ser argelado con todo el mundo.
ser antipático con todo el mundo, no agradarle a nadie. Así Dios te va a dar un día testimonio o posibilidad de que vos puedas convocarle a todos tus parientes. No. Por eso hay que ver este punto. ¿Para qué? ¿Por qué vinieron toda su familia? La vida de Cornelio era importante. Por más que no entendía muchas cosas, pero su vida ya empezaba a reflejar el corazón de Dios. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué hizo Cornelio? Se arrodilla ante él y le adora. Estaba a punto de venir un gran líder, ¿no?, de la religión más famosa del mundo. Normalmente las personas, por oír su presencia, no ya se sienten, muchas personas también le hacen reverencia a grandes líderes. Oh, el siervo llegó. No es que estamos menospreciando a nadie, ¿no? Pero la Biblia menciona, ¿quién sería en este tiempo, realmente quién tendría mayor relevancia entre cualquier siervo de este tiempo y el apóstol Pedro? ¿Quién sería más importante ya, vamos a decir así? Sí o sí sería Pedro. Porque él estaba con Jesús, él caminó con Jesús, él le vio a Jesús. Pero ¿qué le está diciendo a Cornelio? ¿Qué le dice? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No tienes que hacer eso. Eso no es necesario. Yo soy un hombre. Soy una persona igual que tú. Si conocieras realmente mis antepasados, o sea, mi antecedente, no harías eso. Levántate. Pedro puede entender, no es mi obra, no es mi trabajo. Esto es la obra neta de Dios, es el cumplimiento de la Escritura en tu vida. Eso es lo que yo tengo que transmitirle a una persona. La palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida. Y esa persona, ¿a qué le va a dar valor y relevancia? A la Escritura, a la palabra. Porque todo lo que está aconteciendo con Cornelio está escrito. Yo inclusive tenía otro prejuicio. Y ahí le va a contar. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún animal llame común o inmundo. A ningún hombre, dice. Anoten, ni marquen, ni subrayen, ni redondeen. Dios le reveló qué significaba esa visión. Pedro, no le llames a ningún hombre. Hoy en día hay también denominaciones que dicen, no, están los rescatados, escogidos, los no escogidos, los menospreciados, los que son para deshacer. Puede ser, yo no voy a discutir eso. Pero Dios le enseñó una cosa a Pedro. A ningún hombre llames común o inmundo. A ninguno. Porque Dios los limpió, dice. ¿Así está escrito o no? Él no tiene por qué decidir quién sí y quién no. Dios es el que decide. Él no tiene por qué elegir. Dios es el que salva. Ningún hombre, acá no tiene nada que ver con los animales. A ningún hombre llames tú común o inmundo. Eso es lo que creía la religión judía. Y actualmente todavía muchas religiones creen. Muchas personas también consideran inmundo a los que no son parte de su línea. Eso no soy inmundo, eso no de pecadores, inmundo, está infierno. Todavía no están entendiendo esta visión. Todavía no están entendiendo el corazón de Dios. Yo no puedo llamarle a nadie, porque Dios puede un día abrirle el entendimiento a esa persona. Dios puede trabajar con esa persona. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, versículo 29. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora pregunta, ¿por qué? ¿Qué quieren ustedes? Todavía no les dice nada. Yo realmente soy ¿cómo se puede decir? Manejado. Como decía la Biblia, serás llevado por otro. Otro me lleva. Yo ya no voy más por mi propia decisión. ¿Qué quieren ustedes? Y ahí este hombre le empieza a relatar lo que este ángel le dijo. Y que le dijo que tiene palabra para hacer salvo. Por ejemplo, para terminar este punto, en el capítulo 11, un poquito nos vamos a hablar, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta qué es lo que estaba ocurriendo? Los gentiles también están recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que está escrito
en la Biblia. O le estaba hablando de Corintios, Gálatas, Efesios, Romanos. Y la palabra de Dios, al ser manifestada a los gentiles, ¿qué le revela? ¿Qué es lo que revela la palabra de Dios? El Mesías, el Cristo. Cuando Pablo quería hablar sobre el Mesías, sobre el Cristo, ¿qué usaba? La Escritura. Desde Génesis hasta Malaquías tenemos toda parte el Mesías. Entonces el objetivo de la palabra de Dios es revelarle el Mesías. Entonces la palabra de Dios no puede contradecir ninguna cosa. Entonces eso es lo que estaban recibiendo. Y versículo 2 dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él lo de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Imagínense que a ellos les molestó el que haya entrado a comer con incircunciso. ¿Cuánto más le hubiera molestado si le dicen, no solo a eso, sino que Dios dice que ya podemos comer de todo? Ahí sí que le van a apedrear de verdad. Entonces ahí él le aclara, no, porque Dios también estaba en busca de ellos. Y tiene que explicarle bíblicamente, por medio de la palabra. Y ahí ellos podían comprender. Bueno, pero eso va a ser otro tema. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.